Buenas noches. México se ha quejado por meses del maltrato de Donald Trump, pero los hechos escandalosos son brutales. La semana pasada fue la noticia del mexicano que se robó el jersey de Tom Brady. Hoy fue la captura en Estados Unidos del fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, el encargado de perseguir criminales en Nayarit, que hasta un corrido tenía. Mucho se habla de este hombre valiente que llegó como procurador, como un héroe lo mira la gente, porque aplica la ley sin temor, el temor de cualquier delincuente. Edgar Beitia se llama el señor. El licenciado Edgar Beitia, que ha sido uno de los mejores, si no el mejor funcionario que hemos tenido en este momento. Al primer año yo le pondría el mejor funcionario a Edgar Beitia. Edgar Beitia, quien desempeñaba como fiscal general, fue detenido en Estados Unidos. Edgar Beitia es acusado junto con otras personas de conspiración para producir, importar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos. Beitia fue arrestado el lunes cuando intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos en el puente fronterizo de Tijuana y San Diego, California. Ahora se encuentra en un centro de detenciones en San Diego y se espera que sea trasladado en los próximos días a la prisión de Brooklyn, en donde se encuentra detenido el Chapo Guzmán. Beitia será juzgado como ciudadano estadounidense, pues cuenta con la doble nacionalidad. La orden de aprehensión contra el fiscal fue girada el 2 de marzo por la Corte de Distrito Este de Nueva York, donde Edgar Beitia es identificado con los alias de Diablo y Lick Beitia. Las autoridades estadounidenses estiman que Edgar Beitia habría ganado al menos $250 millones por la producción y tráfico de drogas, mientras que en México el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, dijo estar sorprendido por la detención. Es una noticia que no esperábamos, estábamos nosotros informándonos cuál es el motivo, porque hasta ahorita todo será una simple especulación. No hay nada formal en este momento de que se pueda decir que ya es culpable, cuando en estos momentos apenas se está haciendo las investigaciones. Beitia fue señalado desde 2013 por sus presuntos nexos con los Zetas y después el cártel Jalisco Nueva Generación. Ha sido denunciado por despojo de tierras, amenazas, extorsión, secuestro y desaparición de personas, pero ninguna prosperó. La última acusación en su contra fue en abril del año pasado, cuando fue señalado por la desaparición de Julián Venegas Guzmán, compadre del Chapo Guzmán. Pese a las acusaciones contra el fiscal de Nayarit, le han compuesto corridos que hablan de cómo mejoró la seguridad en el estado. Edgar Beitia se llama el milagro, que la tranquilidad regresó, arriesgando la vida logrado, que la gente se sienta mejor, percibiendo un estado tranquilo, y por eso doy gracias a Dios. Sorprendido, se dice el gobernador Roberto Sandoval. ¿No sabía en qué andaba el fiscal Beitia? Su amigo Beitia, su exsecretario de Seguridad en Tepic hace una década. Si no sabía de esto, ¿de qué sí está enterado el gobernador de Nayarit, quien dejará este año el cargo? Pésimo momento para recibir una noticia de este tamaño. Su fiscal detenido en Estados Unidos por asuntos de narcotráfico. Y más en un año de elecciones. Y más cuando las encuestas marcan que será una elección muy cerrada. En unos días, cuando arranquen las campañas en Nayarit, comenzaremos a escuchar de los candidatos opositores la consigna cárcel para Sandoval. Este miércoles también tendremos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, le pone monto al supuesto daño patrimonial causado por su antecesor César Duarte. Serían 6,000 millones de pesos. Con un amparo en la mano, Antonio Tarín, el exfuncionario de Chihuahua con orden de aprehensión, sale por su propio pie de la Cámara de Diputados. La Judicatura Federal suspende al juez que otorgó el amparo a uno de los jóvenes acusados de violación en Veracruz. Lo tacha de incompetente. Ya con registro, los 4 candidatos al gobierno del Estado de México aseguran que ganarán.
El gobierno de Chihuahua informó que la investigación por peculado contra el exgobernador César Duarte es por un quebranto de cerca de 6,000 millones de pesos a las finanzas del Estado. El gobernador Javier Corral informó que hay 50 expedientes abiertos, 50 contra Duarte y otros exfuncionarios de su gobierno ya identificados. Tuvimos varios operativos anteriores al de estos días. Operativos en donde se aseguraba que el exgobernador estaba, no estaba. Tuvimos información que venía a Parral, incluso que participaría en una ceremonia del PRI en el comité estatal. En varias partes del estado estábamos listos para su captura, pero decidió ya no cruzar. El gobernador Corral dijo ayer que ya había solicitado a Estados Unidos pues los trámites para traer a Duarte. Dijo que estaba recordarán, en El Paso, Texas. La PGR informó que fue hasta hace unos momentos, después de las 8 de la noche, cuando la Fiscalía de Chihuahua notificó a la Interpol de la orden de aprehensión contra Duarte. Esto para que se emita una ficha roja de búsqueda al exgobernador, la cual pues deberá estar lista en un plazo más o menos de 24 horas. Bueno, y la increíble historia que comenzamos a ver anoche. Bueno, anoche ahí la dejamos. Anoche vimos las imágenes de cómo se atrincheró en la Cámara de Diputados Antonio Enrique Tarín, quien iba a tomar protesta como diputado federal. Se atrincheró porque la Fiscalía de Chihuahua le notificó a los diputados que había una orden de aprehensión en contra de él, que fue un alto funcionario del anterior gobierno de Chihuahua. El señor Tarín pasó la noche en una oficina de la Cámara de Diputados hasta que hoy un juez le dio una suspensión provisional para que no lo detuvieran, y no lo detuvieron los agentes ministeriales que lo esperaban afuera de la Cámara. Estamos bien, gracias. El dinero. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció el de hoy? Bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Hablé con los compañeros diputados. El acuerdo es que yo me retiro de Cámara más al rato. ¿Por qué mejor no me dejan bajar y allá nos vemos abajo, no? Sí. Yo quiero preguntarle a Ormir. Todo bien, mira, toda la noche estuvimos trabajando en el tema jurídico. La estrategia ya está muy clara. ¿Se robó usted algo? Nada. Si me permiten, entro y salgo y lo sigo atendiendo. Gracias. Gracias. Espérense aquí. Espérense, chicos, no se espérense. Déjame echarse un poquito más para adelante, ¿no? Porque sí, nos golpeamos. Yo quiero agradecer mucho la cobertura que le han dado a la situación. Me retiro. Sigue mi estrategia jurídica, la estrategia que hemos marcado. Ahorita ya tenemos un amparo. Decirles que yo entré por mi propio pie aquí al recinto a San Lázaro y me voy igual. No tememos absolutamente de nada y vamos a afrontar con la frente en alto todo este proceso que viene.
Sí, se corroboró la autenticidad del amparo. Ajá. Sí, en razón de eso se decretó la suspensión provisional. Es por ese motivo que lo retiramos. Qué sainete. Bueno, Antonio Tarín ya está fuera de la ciudad, va manejando, se nos informa, rumbo a Chihuahua, pero antes de irse nos contestó algunas preguntas. Ciro, buenas noches. Vamos a seguir la estrategia legal que hemos determinado con los abogados para seguir y afrontar las acusaciones. Mañana que conteste el gobierno del estado de Chihuahua nos daremos cuenta de qué nos están acusando para ya hacer la defensa y buscaremos ese amparo que nos permita presentarnos ya con los argumentos para poder tomar protesta. Creo que sí hay un tinte político por parte del gobierno del estado de Chihuahua y del gobernador del estado, en donde se quiso que yo no ejerciera ese derecho que tengo para tomar posesión. Yo llegué a San Lázaro con mi propio pie y con mi propio pie logré salir con la suspensión provisional del amparo que tuvimos. Entonces, creo que no tiene una comparación con algún otro caso suscitado en la Cámara, como que se pudiera haber presentado que entraban en la cajuela, ¿no? Para el contrario, siempre caminando de frente. Bueno, a ver qué pasa mañana con el, pues no podemos decir el diputado Tarín, con el señor Tarín. Policías de la Agencia de Investigación de Puebla detuvieron al exsecretario de Finanzas de Javier Duarte, a Mauricio Audirac Murillo. Está acusado de el delito de coalición de servidores públicos, así dicen. El señor Mauricio Audirac fue trasladado al penal de Pacho Viejo en Veracruz. El exsecretario de Finanzas de Javier Duarte presuntamente desvió 2,000 millones de pesos del Seguro Popular a cuentas del gobierno de Veracruz. Y otra de las historias duras. El Consejo de la Judicatura Federal informó que fue suspendido el juez que otorgó un amparo a Diego Cruz, uno de los jóvenes acusados de haber agredido, de haber violado a la joven, entonces menor de edad, Dafne Fernández, hace 2 años en el puerto de Veracruz. El Consejo de la Judicatura Federal suspendió al juez tercero de distrito en Veracruz, Anuar González Emadi, quien otorgó un amparo a Diego Cruz para iniciar una investigación de su actuación como juez. Diego Cruz se encuentra recluido en la cárcel del Penalito en Veracruz. Es uno de los 3 acusados de pederastia y agresión sexual contra Dafne Fernández en Boca del Río, Veracruz, en enero de 2015. El amparo otorgado por Anuar González señala que Diego Cruz sí tocó a la víctima, la manoseó, pero su intención, según interpreta el juez, no era llegar a la cópula vaginal, anal ni oral, ni satisfacer un deseo sexual. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal aseguró que el amparo no implica la liberación de Diego Cruz y que aún puede ser revisado por un tribunal colegiado. Desde que se conoció el amparo a Diego Cruz, el juez Anuar González ha sido criticado por autoridades, especialistas en la materia y sobre todo en redes sociales, donde se comenzaron a difundir fotografías de él con su familia y se le empezó a llamar Juez Porky. Derivado de estos ataques, esta mañana Anuar González solicitó dejar el caso de Enrique Capitén, otro de los involucrados en la agresión a Dafne Fernández. Anuar González permanecerá suspendido el tiempo que sea necesario para la investigación, pero el Consejo de la Judicatura detalló que no prejuzga alguna responsabilidad del juez. Bueno, en otras cosas, Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar del ejército, lo hizo en Saltillo, dijo que, lo que ya había dicho ayer, que no va a caer en las provocaciones de Peña Nieto, así lo llama, ni de Chong,
que solo buscan confrontarlo, así les dice él, que solo buscan confrontarlo con los soldados. Yo no me ando confrontando, porque no me Osorio estoy confrontando. hizo unas declaraciones fuertes contra usted. Pero Osorio Chong y Peña Nieto pues son nuestros adversarios y entonces opinan de esa manera, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Bueno, hoy que vencía el plazo de registro, se registraron los candidatos a gobernador en el Estado de México, lo hicieron ante el Instituto Electoral Estatal. La candidata morena, Delfina Gómez, hizo su trámite y exigió a las autoridades electorales que garanticen una contienda equitativa y que estén atentos ante la posible compra de votos por parte de otros partidos. El candidato del PRI, Alfredo del Mazo, rechazó que la entrega de apoyos federales en la entidad sea ilegal. Dijo que va a ser una campaña de propuestas sin confrontaciones y pidió el respeto de sus contendientes. Por su parte, el candidato del PRD, Juan Cepeda, también pidió al Instituto Electoral que sea imparcial. Dijo que su propuesta central va a ser el combate a la inseguridad. Y la panista Josefina Vázquez Mota denunció que ya comenzó lo que ella califica como una guerra sucia en su contra. Dijo que va a ser una aliada de los ciudadanos para proponer soluciones, principalmente en el tema de la inseguridad. Por cierto, Josefina Vázquez Mota envió una carta a la PGR en donde pide que se le informe si hay alguna denuncia en su contra o si se le inició alguna investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto luego de que se le acusara a su familia de lavado de dinero. En la carta, Josefina pide que en caso de existir alguna investigación o denuncia en su contra, se le dé a sus abogados una copia de la carpeta de investigación. Una de las razones por las que, a pesar de la depreciación de la moneda, de la volatilidad, del entorno tan complicado que hemos vivido internacionalmente, no han derivado en una crisis a la economía mexicana es la perfecta operación de Banco de México. Y contra los números no se puede discutir. Banco de México tiene el remanente de operación más grande de toda su historia. Déjeme ponérselo de una manera que me entienda claramente. Si el Banco de México no fuera un instituto autónomo del gobierno, si no fuera entonces esta entidad, si fuera un banco de inversión que operara deuda y divisas, habría tenido utilidades por más de 17,000 millones de dólares. Hubieran tenido el mejor año de toda su historia en materia de utilidades. La ley establece que este remanente de operación Banco de México reconstruye sus reservas, usa capital de inversión y se lo da al gobierno. Imagínense ustedes si tuviéramos un gobierno populista o irresponsable. ¿Qué haría con ese dinero? Pues haría programas para viejitos, para pobres, regalaría casas y diría que ese dinero, como les cayó de bono, podrían usarlo de la manera que fuera. La Secretaría de Hacienda toma el dinero y dice, vamos a usar 70% de estos 17,000 millones de dólares para prepagar deuda, para adelantar todas esas deudas que tenemos, para disminuir el paquete fiscal, y el otro 30% lo vamos a usar para el fondo de estabilización y para, de una u otra manera, disminuir deuda. ¿Qué significa 17,000 millones de dólares en materia de deuda pública? 3.7% de la deuda. La Secretaría de Hacienda dice, lo vamos a usar de la manera que más nos convenga. Sí, para bajar deuda puedes comprar deuda cara, puedes disminuir la deuda, y nos muestran dos cosas, Ciro. Una, la autonomía de Banco de México funciona. En los últimos 15 años la inflación promedio en este país ha sido del 3.6%. Pues cumplen con esa meta cabalmente. Hoy está alta, han mandado mensajes poderosos en materia de que no están contentos, pero si ves la inflación quincenal, ya descontando el tema de la liberación de precios de los combustibles, ves que la inflación ya volvió a sus estándares normales. Y segundo, que están operando de maravilla. Tener en este entorno una utilidad de 17, utilidad remanente de operación, dejamos la utilidad para que quede claro, de 17,000 millones de dólares, quiere decir que funcionan perfectamente en lo que tienen que hacer. Está bien.
Oye, nada de gasolina, nada de dólar, son dos temas que salieron de la agenda totalmente. ¿Tú sabes cuánto subió, bajó la gasolina? La gasolina se mantuvo sin cambio. Mañana es importante porque se liberan ya las dos primeras regiones, Baja California y Sonora. Mañana se liberan, mañana veremos precios libres, que yo espero que no cambien mucho con relación a los que hay hoy. En esos dos estados. En esos dos estados, que es la primera zona, y antes del 30 de abril. Tipo de cambio, hoy ganó 1.69%, pero no es noticia que yo les diga que va a llegar a 18 o 17 altos, porque ya lo dije, entonces ya es un hecho, entonces no hay que hablar. Órale, Vince Lombardi, remátala. Y en este remate es necesario tener mucho, pero mucho cuidado. Carlos Sámano, el director del IMER, se los decía ayer, no sabe dónde dejó las acciones de Tecnoradio, dice que ya no es accionista. Presentó papeles Tecnoradio donde no es accionista. Y me pregunto yo, ¿cuántos días más necesita para encontrar los papeles donde dice que ya no es accionista? No sé tú, Ciro, pero si yo fuera socio de una empresa o las empresas que soy socio, sé cuándo entré, cuándo salí y cómo está la situación de cada una de ellas, ¿no? Bueno. ¿Qué más tenemos, Paola? La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que murió la maestra Cecilia Solís, quien recibió un disparo en la cabeza por uno de sus alumnos en el Colegio Americano del Noreste el pasado 18 de enero. En un comunicado, la dependencia señaló que la maestra de 27 años murió por un derrame cerebral. El fin de semana su salud se había complicado, sufrió un paro cardiorrespiratorio. En su cuenta en Facebook, la mamá de Cecilia Solís escribió que su hija había ganado la mejor de las batallas. Esta tarde fue liberado Daniel Ramírez Medina, el primer Dreamer mexicano detenido en Estados Unidos. Pues estoy bien y estoy bien agradecido con todos, con toda la gente que me apoyó y a todos los Dreamers también. Muchas gracias. Thank you guys. Daniel fue detenido en Seattle el pasado 10 de febrero por agentes migratorios que lo acusaron de pertenecer a una pandilla, esto aunque no tenía ningún antecedente criminal. Ayer un juez ordenó su liberación luego de pagar una fianza de $15,000. Daniel pasó 46 días en el centro de detención en Tacoma, Washington, y todavía seguirá su proceso ante una corte migratoria que definirá si es o no deportado. La actriz porno Janet Rubio dijo a Imagen Noticias que por el momento no dará declaraciones sobre el video que filmó en el Panteón de Mezquitán en Guadalajara, Jalisco. Vine al Panteón de Mezquitán a visitar a un exnovio. ¿Y si el señor está bien? ¿Algo de después? Pues, ¿esto qué? Pero, no manches, estamos en el panteón. El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, anunció una investigación para dar con los responsables de esta filmación. Dijo que la Dirección de Cementerios del Ayuntamiento no dio ningún permiso para que se hiciera la grabación y que presentaran una denuncia, ya que el Código Penal de Jalisco señala una sanción de 3 meses a 2 años de prisión a quien realice exhibiciones obscenas en público. La Academia Sueca informó que este fin de semana entregará en Estocolmo el Nobel de Literatura 2016 al cantautor estadounidense Bob Dylan. Sarah Danius, secretaria de la Academia, informó que Dylan recibirá un diploma y una medalla. Dijo que el escenario será pequeño e íntimo y solamente asistirá Dylan y miembros de la Academia. Sarah Danius dijo que en la entrega de la medalla Dylan no dará ningún discurso, pero que esperan que envíe una versión grabada para que pueda recibir los $903,000 que incluye el Nobel. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas? Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Bueno, en Costa Rica, donde asiste a la reunión del diálogo de la cumbre de Tuxtla, el presidente Peña Nieto agradeció el respaldo que ha recibido de países latinoamericanos ante las políticas hostiles del gobierno de Donald Trump. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos nuestros países hermanos las muestras de solidaridad y de confianza que han tenido con México durante estos últimos meses. Hoy México enfrenta con convicción retos muy importantes para construir una nueva relación
con el gobierno de los Estados Unidos de América. Ciro, amigos, ¿cómo están? Murió José Pelón Gutiérrez a los 59 años de edad de cáncer, campeón con el Guadalajara temporada 86-87, Madero y Quirarte, entre otros sus compañeros. Rafael Márquez no estará en circulación en la Liga MX 2 semanas. ¿Por qué? Porque después del partido contra Costa Rica se resintió de una lumbalgia. Habrá que hacerle exámenes médicos mayores. ¿Qué es este nuevo sistema que implementa la FIFA para evitar las injusticias? Bueno, en el juego entre Francia y España hubo dos determinaciones importantes. Aquí, Griezmann, al momento de ser habilitado, está en fuera de juego, marcaron gol. Consultaron con los expertos y la decisión cambió. Igualmente, en el segundo gol de España, habían señalado fuera de juego de Gerard a servicio de Jordi Alba, pero no, al final, después de consultar a los que saben, fue 2-0 en lugar de 1-1. Y ahora son los árbitros los que agreden, vean esto, Sudáfrica contra Angola, y aquí está este hombre que termina por no detener su marcha y pegarle al señor de Angola, Mazukema Natael. Vienen reacciones. Los Diablos Rojos del México están de fiesta, sí, porque van a estar solamente jugando con mexicanos. Esto es muy bueno. La primera vez que lo hicieron fue en el 68, lograron el título con Tomás Herrera. Después, en el 2005, avanzaron a playoffs y la campaña pasada no llegaron a la postemporada. Anuncian un nuevo infierno, un nuevo estadio para la afición. Miguel Ojeda estará al frente y el 31 de marzo arrancan temporada contra Monclova. Y debido al gran interés que despierta la pelea entre el Canelo y Julio César Chávez Jr., anuncian que los cines se abren para este combate, otra modalidad que pocas veces se ocupa, pero hay muchísimos mexicanos y aficionados en general que quieren verles. Michael Irving, ex estrella de los Vaqueros de Dallas, tiene problemas serios porque el 21 de marzo una muchacha pues acusa al jugador de la NFL, exjugador, de haberla violado, de haber tenido relaciones sexuales involuntarias. Sin embargo, la defensa de Irving, que ya estuvo involucrado en un acontecimiento así en el 2007, dice que esto es totalmente falso. Otro incidente con ex estrellas de la NFL que causa conmoción. Ciro, amigos, los deportes. Y siguen las malas noticias sobre periodistas. Hoy el periodista de Veracruz, Armando Arrieta, director de información del diario La Opinión, sufrió un atentado en Poza Rica, está gravemente herido. Este ataque ocurre a 10 días del asesinato del reportero Ricardo Montuy, también en Veracruz. En un mes van 5 agresiones, algunas de ellas letales, mortales, contra periodistas en México. El periodista veracruzano Armando Arrieta Granados, jefe de redacción del periódico La Opinión de Poza Rica, fue atacado la madrugada de hoy afuera de su casa en el municipio de Poza Rica. Recibió 2 disparos, uno en el cuello y otro en un pulmón. Los médicos lo reportan grave. Tras la agresión, un helicóptero trasladó al periodista a un hospital del IMSS en la ciudad de Veracruz. El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, estuvo presente y se comprometió a dar con los responsables. Yo soy amigo de Armando hace muchos años, hace 30 años, lo conozco, es mi amigo personal, conozco a su familia, lamento mucho lo sucedido. La Fiscalía de Veracruz informó que la familia del periodista ya fue resguardada. Pero la violencia contra los periodistas no solo golpeó en Veracruz. En Sinaloa, 3 corresponsales de la cadena de televisión Al Jazeera fueron interceptados por sujetos armados cuando realizaban un trabajo sobre jornaleros en el municipio de Navolato. Después de hacerles diversas preguntas, los dejan en libertad, por decirlo de alguna manera, solicitándoles que no volteen a verlos en un término de 20 minutos hasta que alcancen a retirarse. En marzo, se han registrado 5 ataques directos contra periodistas. En 3 de ellos han muerto. El 2 de marzo asesinaron en Guerrero a Cecilio Pineda. El 19 de marzo a Ricardo Monluí en Veracruz y el jueves a Miroslava Brecht en Chihuahua. Ayer, en Baja California, Julio Mar Gómez fue atacado en su casa por hombres armados, pero sobrevivió. Terrible. Hacemos una pausa y al regresar, Julio Hernández, Juan Ignacio Zavala, muchos temas. El ejército, López Obrador, el fiscal hoy de Nayarit, el caso del exgobernador César Duarte, todo eso ahora que regresemos.
Julio, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Juan Ignacio, buenas noches. te toca abrir hoy. Bueno, mira, yo quisiera comentar realmente este caso de los porquis, ¿no? que en Veracruz, la resolución de este juez que fue suspendido hoy por la Judicatura Federal, que a todas luces fue una resolución absolutamente indignante para cualquiera que la lea, ¿no? Fuera de toda proporción. Pero creo que este caso en concreto... Ya lo suspendieron al juez. Ya lo suspendieron al juez, la Judicatura Federal. Pero creo que el caso de los porquis, es decir, desde que inició, desde que supimos de él por boca del padre de la ofendida, hasta el día de hoy, que suspenden al juez la Judicatura, es una muestra clara de lo que fue el gobierno de Duarte en Veracruz. Una gigantesca muestra de la degradación de la vida pública en todos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque jóvenes millonarios que sienten que pueden hacer cualquier cosa, violar a sus amigas, huir a España para huir de la justicia, regresar, comprar la justicia, encontrar al juez que les pueda ayudar a salir del problema. En fin, todo eso nos habla de cómo, y el gobernador, el exgobernador, pues también fugado. Julio. Mira, son episodios de la gran tragicomedia nacional, en la cual creo yo que estamos asistiendo al fin de un ciclo, el ciclo en el cual hubo una cierta respetabilidad respecto a gobernantes, jueces, magistrados, instituciones, y hoy hay una catarata de hechos que cada uno, analizado por sí mismo, nos muestra la descomposición institucional, nos muestra la extrema corrupción de los gobernantes y los políticos y la extrema vulnerabilidad de la mayoría de la gente. Lo vemos en todos los estados donde hoy hay un registro generalizado de estos actos que son preocupantes. ¿Qué tal Nayarit hoy? El gobernador diciendo estamos sorprendidos. Bueno, pues es que Nayarit es uno de los estados. El fiscal detenido hoy fue el secretario de Seguridad cuando fue presidente municipal de Tepic. Así es. Lo nombró, le puso una calificación de 10 en su primer año de gobierno y ahora dice que está sorprendido. Es el procurador y para eso por narcotráfico. Sí, fiscal, narcofiscal. En Estados Unidos. ¿Alguno de ustedes dos escritores de columnas había escrito sobre estos personajes? No los conocemos, se nos aparece. Durango, Colima, Nayarit, Tlaxcala, son lugares que están como escamoteados al análisis. Y suceden cosas, un gobernador de Colima que murió en un avión, claro. Otro que lo mataron, historias mafiosas. Otro que lo quisieron hacer, otro que tiene sus 2 hermanos presos por tráfico de anfetaminas en Estados Unidos. En fin, son cosas que, como dice Julio, parecen zonas muertas, pero sucede mucho ahí. Y hay elecciones este año en Nayarit. Yo decía al empezar el programa, a ver si ahora los opositores, que parece que van a dar la batalla en Nayarit, no empiezan a manejar la frase cárcel para el gobernador Sandoval. Es que es un regalo electoral para el PAN, PRD y PT que proponen ahí a Antonio Echevarría. Bueno, sea como, ahora sí que haya sido como haya sido, el hecho es que ahí está y eso va a ser instrumento de golpeteo. Al gobernador Duarte de Veracruz fugado, al gobernador Duarte de Chihuahua fugado, a Yarrington, el episodio terrible, el episodio terrible de este hombre que se fue a refugiar en la Cámara de Diputados. Sí, claro. Es terrible, ¿no? Alguien que se va a escapar de la ley y se va al lugar donde se hacen las leyes. Del lugar donde se hacen las leyes. El Palacio Legislativo de San Lázaro convertido en hotel de paso. Pueda ir a dormir. De delincuentes. Que es prófugo de la justicia. Que además eso es delicadísimo. Y creo que sí tiene que ver ahí una parte. Agustín Basabe lo comentó hoy. Decía, pues la solución es quitar el fuero ya. Porque lo que vimos ayer y hoy fue absolutamente pavoroso, un tipo escondido porque hay a fondo. Yo pienso que el fuero no es la causa de esto. El fuero protege la capacidad de los legisladores para decir cosas sin que haya una acción en contra de ellos. Ese es el origen. Porque finalmente lo que han hecho infinidad de políticos con fuero o sin fuero. Bueno, a ver, déjeme pero ocultarse en un lugar para que no entre la fuerza de la justicia. Pero eso salió caminando entre ellos. Escribiste hoy una columna, además vi que muy leída, El Soldado Peña. Lo llamaste después de este hecho muy escenográfico de ayer, de apoyo, de reunión con las Fuerzas Armadas. Él se asumió como miembro de las Fuerzas Armadas por cuestión constitucional. Soy uno de ustedes. Me parece que fue un acto innecesario, un acto de rudeza política en el cual pretende
contrarrestar las críticas fundadas y razonadas que hay al actuar de las Fuerzas Armadas y utilizarlas en un acto. El hombre, el político que está en las peores condiciones de encuestas de opinión pública y de popularidad, va y se refugia a un ámbito disciplinado que merece respeto, ellos y sus familias, pero creo que Peña Nieto comete el error de utilizarlo como un instrumento de golpeteo electoral contra quien él dice, alguien que habló de las masacres por un lado, y por otro creo que también se comete el grave error de pretender que es inaceptable e inadmisible, dice él, la crítica a las Fuerzas Armadas. No tienen por qué ser ni inaceptables ni inadmisibles, salvo en las dictaduras militares. ¿Coincides? Bueno, yo insisto en que el ejército pues debe recibir las críticas fundadas y razonadas, como dice Julio, pero me parece normal que no solo el presidente como comandante de las Fuerzas Armadas, que es como el jefe que es de las Fuerzas Armadas, los defienda no de lo que son críticas razonadas o fundadas, sino de las agresiones verbales en este momento el candidato puntero, según la mayoría de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, contra las instituciones como la Marina y como el Ejército. Ha sido reiterada la posición de Andrés Manuel López Obrador de acusarlos de cometer masacres, de las atrocidades de Ayotzinapa, de estar cometiendo sistemáticamente cualquier tipo de barbaridades y atrocidades. Yo creo que merece la pena que el presidente, el propio Ejército y la clase política opinen al respecto de lo que dice. Rudeza, dice Julio, dice rudeza ayer del presidente Peña Nieto contra López Obrador. Rudeza institucional, pues yo creo que las acusaciones no me lo parece. Yo en este sentido justifico al presidente Peña. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La acusación... ¿Hizo bien ayer el presidente Peña? Por supuesto que hizo bien. No tiene nada que ver que sea el tipo más bajo en las encuestas. Él es el jefe de los uniformados. Ese es el derecho institucional. Hay una enorme concentración de datos que hablan acerca de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de parte de un ejército que ha sido utilizado como un parapeto de una clase política civil que hoy lo estamos viendo. Todo lo que estamos viendo es justamente ese declive de la clase política, esa incapacidad para representar a la gente y una voracidad corrupta que hace que las instituciones no funcionen, y ante eso esa clase política devaluada ha empujado al ejército a suplir las funciones políticas que deben realizar los órganos civiles. Las funciones policíacas de seguridad. Pues sí, porque los estados, precisamente lo que tienen los estados, esto es correcto lo que dices, pero das la razón. Los estados tienen procuradores que pertenecen al crimen organizado. Sí. Los gobernadores cometen barbaridad y media. ¿Qué tipo de policía va a brindar político. Esa seguridad? Queda el ejército como un salvaguarda de la institucionalidad en México, al cual Andrés Manuel López Obrador sí ha agredido sistemáticamente. Al cual lo han involucrado en una serie de acciones como la matanza en Tepic, Nayarit, como una serie de hechos que están documentados en los cuales el ejército, por desgracia, es empujado a que cometa acciones que no van con su naturaleza. El ejército está creado para exterminar al enemigo, la Marina no fue, para en Tepic prevenir. Fue la Marina. La Marina en Tepic son las Fuerzas Armadas en general, marinos, pilotos y soldados. Yo creo que el gran problema es que en México hoy no se está construyendo la posibilidad de cambiar este sistema político de verdad, que campañas, políticos y partidos están involucrados en el mismo asunto que proviene de dinero sucio, de abuso de recursos como el Estado de México, como Coahuila, dinero oscuro como en Nayarit, y simplemente es la catástrofe de esa clase política que no puede salir adelante. Bueno, antes de terminar, veíamos un recuento de agresiones contra periodistas, incluida el asesinato de compañera de la jornada de Miroslava. Comentario final, no irnos sin escucharlos. Juan Ignacio. Bueno, yo creo que es desde hace ya mucho tiempo son las condiciones de inseguridad en que los periodistas en muchos estados de la República realizan su labor. Lo que sucedió con Miroslava es un asesinato terrible, ¿no? Una periodista
digamos, que hiciera su labor, y se dedicaba desde hace años, y fue muerta a las 8 de la mañana, la fueron a matar directito a su coche. Tú escribiste mucho sobre el tema. Sí, con un sentido, digo, ahí lo preocupante es que pareciera que además de todo hay una instrumentación política, queriendo desestabilizar al gobierno de Javier Corral Jurado, que lo acusan de muchas frivolidades y responsabilidades en su vida personal, pero creo que no es el tiempo suficiente, apenas 6 meses, para decir que él está haciendo cosas peores que las que hizo César Duarte y otros gobernadores por el estilo. Es una lástima lo que sucede. Hoy está el compañero jefe de información de La Opinión de Poza Rica. Hoy en Sinaloa se da a conocer que gente de Al Jazeera fue interceptada, les quitaron su equipo. Lo cierto es que esta clase política desesperada ataca contra todo aquello que critica y que está diciendo las cosas. ¿Crees que es la clase política? El crimen organizado. ¿Crees que es la clase política detrás del asesinato de Miroslava? Yo siempre digo, es el crimen organizado y el crimen político organizado. ¿Dónde están realmente los límites con fiscales como este, con gobernadores como Duarte? O sea, realmente está infiltrado el poder político por el crimen organizado. Bueno, nos tenemos que ir, deja ese tema ahí, Sale. Dejas ese tema ahí, muy delicado. Gracias, Julio. Las muestras que hemos visto, desgraciadamente, es que sí, efectivamente, el poder político está mezclado con el crimen organizado, como suponíamos hace muchos años y como se ha ido probando para nuestra desgracia con el paso del tiempo. Bueno, gracias, Julio. Gracias, Juan Ignacio. Hacemos una pausa. Al regresar, pues formalmente hoy comenzó la campaña en el Estado de México. Volvemos. Es claro. Hoy, de hecho, comenzaron las campañas en el Estado de México. La tentación de la guerra sucia para ganar debe ser grande en más de uno de los candidatos. Ojalá no siembren más vientos en esta intemperie tan, pues ahora sí que tan tempestuosa que azota al país, porque quizá ya no haya tiempo para sanar las heridas y curar los resentimientos, y porque concluida la elección del Estado de México, la siguiente parada son las elecciones presidenciales. Ojalá en el Estado de México se imponga el decoro. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches, gracias, ánimo.